Hay mucho que platicar sobre Diego Coca y la selección mexicana. Ya nos acompaña Jorge Pietrasanta. Bienvenido y buenas noches, Pietra. ¿Era lo que necesitaba la selección mexicana, Diego Coca, como técnico? Mira, lo que necesita es claridad, mi querido Michel, y un saludo para todos, en estos procesos de contratación, sí, ¿no? Claridad, que es lo que menos existe. ¿De qué se habló? Primero, Bielsa. Y hay opiniones, sí o no. Y luego el Piojo, y luego Almada. Luego metieron también por ahí a Nacho Ambriz y empezaron a hablar hace, si acaso, un par de días, cuando mucho, de Diego Coca. O sea, desde mi punto de vista y de mi perspectiva, fue el último, ¿no? Claro que fue el último, pero creen que nos chupamos el dedo. O sea, porque sabemos... ¿En qué momento pasamos de ese proyecto ambicioso, pretencioso, que se decía y se establecía así desde un principio de Marcelo Bielsa, a Diego Coca, pasando por toda la lista de candidatos que incluían a técnicos mexicanos como Herrera, Lozano, Ambriz, Aguirre, el propio Rafa Márquez? ¿En qué momento recaímos en Diego Coca? Pero además se supone que se entrevistaron con todos. Todavía hace un par de días Nacho Ambriz dijo sí, platiqué con Ares de Parga. Entonces, ¿a dónde llegamos? Porque al final de cuentas es Irarrágorri, Jorge Alberto Hank, Ares de Parga, Cristian Bragarnik, el promotor argentino, que además es casi dueño de un equipo en España y en Argentina también tiene lo suyo. Entonces decimos, ¿nos querían dar a tole con el dedo? Finalmente, desde el principio pensaron que era Coca. Es que nos dan a pensar muchas cosas. ¿Por qué tiene que ser así el proceso de contratación del técnico nacional? Es realmente lo que yo no comprendo. Ya la cuestión deportiva es otra cosa y lo de Tigres es otra cosa, porque el 16 de noviembre pasado fue cuando se anunció que Coca era el técnico de Tigres. Apenas, no tiene ni 3 meses. Le cumplieron todo a Tigres, ¿no? En cuanto a refuerzos, Gorriarán, Nico Ibáñez, Diego Lainez. Rafa Ramos está con nosotros también en esta edición de Sports Center. Rafa, bienvenido, buenas noches. Hablaba Pietra un poco de las formas y de esta claridad. ¿Fueron las formas las correctas? Ya anuncia Tigres que no va a dirigir Coca el partido del sábado frente a los Pumas. Y evidentemente hay molestia en la directiva de Tigres. ¿Fueron las formas correctas y hay claridad, Rafa? No, por supuesto, a ver, un saludo para todos. Es decir, aquí cuando tú revisas la gente que compone la comisión, una comisión definitivamente armada al vapor y sin consulta, porque recordemos que lamentablemente la junta de dueños, como Sven-Goran Eriksson inmortalizó a la asamblea de propietarios, nunca tuvo oportunidad de elegir a quienes lo representaban en la comisión. Entonces, a final de cuentas, el tipo que elige a Aires de Purga como el presidente... Ares de Parga, Rafa, perdón que te corrija, Ares de Parga. Aires de... Bueno, yo tengo una dislexia y le voy a llamar Aires de Purga. Pero también entendamos algo. A ver, todo va por un proceso de eliminación. Es decir, Miguel Herrera es bloqueado por la gente de TV Azteca por la bronca que ya era muy clara desde aquel incidente en Filadelfia. Después, a bloquear todo lo que tuviera el tufo a Jesús Martínez y el Grupo Pachuca. Y recordemos que el Grupo Pachuca se retira de esa mesa porque entendía que estaba rodeado de enemigos. Irarrágorri, por supuesto, al frente de ellos. Entonces, todo esto, a final de cuentas, yo no creo que haya sido tan organizado, Pietrasanta. ¿Sabes qué estoy convencido? Que fueron tan torpes y que andaban dando tantos tumbos que de repente se encontraron con que Diego Coca, habilitado por Bragarnik, habilitado por Grupo Caliente, habilitado también por Irarrágorri. Y bueno, recordemos que si Irarrágorri y Salinas se llevan tan bien, que Irarrágorri le llevó serenata en su cumpleaños, bueno, pues esto nos deja claro que el que quedó como un mequetrefe aquí, como Patiño, fue John de Luisa. Estás enojado, Rafa, porque no te invitaron a la fiesta. A ver, Pietra hablaba y me parece que en ese sentido tiene razón, Rafa. Fue algo repentino, ¿no? Lo de Diego Coca. ¿Por qué no anunciarlo a la brevedad posible en cuanto México fue eliminado en la Copa del Mundo? Porque fueron 60 días en los que da la impresión, Pietra, de que no se hace absolutamente nada. Decía John de Luisa en el perfil, un DT, un técnico probado, con casos de éxito, que haya levantado copas en equipos o planteles distintos, que pueda trabajar en 50 o 70 días lo que en un club se hace en 300. ¿Y ese perfil? No, bueno, es que varios sí los tiene Coca. Por eso yo digo, a mí me da la impresión, porque
curiosamente al final del camino es el técnico de ese grupo. Es el técnico de ese grupo. Entonces yo no me la como tanto esa, ¿eh? Yo no me la como tanto porque bueno, sí es un técnico exitoso de los últimos tiempos, tiene un bicampeonato, sí dirigió en Argentina y sí fue campeón en Argentina. Pietra, sí. estamos cayendo en otra vez el técnico campeón. Si hubiera sido esto hace bueno, eso es otra cosa. 3 años, pues entonces Juan Reynoso, porque hizo campeón al Cruz Azul después de tanto tiempo. O sea, siempre apelan a lo mismo, al técnico campeón, al técnico que más o menos hizo las cosas. ¿Por qué no entrevistaron bueno, también no a es el Fernando último Ortiz, que técnico campeón? Fue el que más puntos hizo, ¿no? En los últimos torneos. Mira, yo por eso insisto, a mí me gustaban más otros perfiles. Sí, el que más me gusta es el Piojo y me gustaba Almada. Pero a mí sí me brinca mucho que al final el técnico, el que en algún momento dijo, este es mi entrenador Irarrágorri y es como mi Pep Guardiola, ya ahora dirige a la selección, curiosamente. ¿Refleja esto también el rompimiento que hay entre los directivos, entre los dueños, Rafa, del fútbol mexicano? Caso concreto y en particular lo de Jesús Martínez, que pues es evidente no quiso ceder absolutamente nada sobre el caso de Guillermo Almada, que era hasta hace poco el que llevaba la delantera y al final el último, como dices, el repentino Diego Coca, pum, a la selección. Sí. Sí, es que, vamos, lo de Diego Coca fue como que de repente se encontraron con alguien o con algo accidentalmente y dijeron, caray, es que este tipo nos soluciona todos los problemas. Le quitamos el poder a John de Luisa, le jugamos el dedo en la boca a Emilio, hacemos a un lado a Jesús Martínez, Bragarnik llega a apoyar, porque Coca es representado por Bragarnik y prácticamente sabemos, le va a ayudar a colocar a jugadores en la selección, pero también vayamos al otro lado, a los pusilánimes, a los timoratos. ¿Dónde están los colosos del norte? Porque a los colosos del norte se quedaron calladitos Monterrey y Tigres. Bueno, tan se quedó pusilánime Tigres que le arrebataron el técnico y se vio en la necesidad de despedirlo porque prácticamente lo ignoraron al equipo de Tigres. Y el resto, Cruz Azul, ¿cuándo levantó la voz? Toluca, ¿cuándo levantó la voz? Hay unos equipos como el caso de Cruz Azul que tienen... Está prácticamente hacinado. Tienen muchas otras cosas, acuerdo, Rafa, en las cuales preocuparse. Pero tenía la obligación de levantar la voz. Pero en ese grupo no tienen peso. Y voto en la mesa. Ahora, a ver, Diego Coca dirigió también. Ya lo sé, por eso. Santos, pero son los dueños de la selección, Pietrasanta. Tristemente. No, estoy de acuerdo contigo, tristemente, sí. Dirigió al Atlas y a Santos también. Y llama un poco la atención lo de Jorge Alberto Hank, ¿no? Que ahora todo parece indicar, Miguel Herrera será el técnico de Xolos. Pues eso se dice, ¿no? Le van a dar como el premio de consolación al Piojo Herrera, que hasta hace 3 días empezaba a tomar fuerza. Todavía ayer estaban convencidos en Grupo Pachuca que Almada iba a ser el técnico de la selección nacional. ¿Qué fue lo que cambió? Pues es que yo te digo, el tema con en ese sentido soy muy mal. ¿En particular? Sí, claro que es lo de Chucho, pero por supuesto. Y lo del Piojo al final terminó pesando en la bronca que tuvo con la gente de TV Azteca. Es muy claro eso. Rapidísimo y para terminar con ambos, Rafa, este volcán en erupción podría explotar y puede impedir que Coca termine el ciclo mundialista, a pesar de que no haya eliminatoria. No va a pasar nada. No, es decir, así como por capricho, por necedad mantuvieron a Martino cuando en 2021 estaba el escenario propicio para echarlo, con Irarrágorri, que tiene más personalidad, mucho más peso en todos sentidos que John de Luisa, él lo va a mantener a muerte hasta el final. Es decir, Diego Coca va a poder hacer lo que le plazca a él y a su dueño Bragarnik. Y júralo, la cantidad de naturalizados que va a haber en esta selección, no te la imaginas. Recuerda que Julio Furch, pues ya es paisano. Julio Furch, hermano, ya eres mexicano. Empieces a candidatear jugadores naturalizados para la selección mexicana. Que finalmente Rafa, Coca, como equipo campeón su 11, no era la mayoría de extranjeros. ¿Me dejas aclarar eso? Vargas, 4 mexicanos. Santa Marina. Sí. A ver, pero déjame aclarar algo. Quiñones, sí. Pero, a ver, una vez puntualmente le preguntábamos a Irarrágorri, porque Irarrágorri es el que determina el aumento voluminoso de extranjeros en el fútbol mexicano. No nos olvidemos de eso. Y yo le preguntaba, es que esa decisión hace creer que el jugador mexicano no es apto para jugar al fútbol. Aunque no lo crea, Rafa, esa regla de los extranjeros viene directamente de John de Luisa. A ver, ahí te va. No, te lo cuento.
Tercio de María le pide a González Ornelas, a Iraragorri, a ver, elabórame el código de ética y cómo mejoramos esto. Fueron ellos los que determinaron el aumento de extranjeros. Y Iraragorri dijo, pues tal vez el jugador mexicano tenga que dedicarse a otro deporte, porque evidentemente no está a la altura del jugador extranjero. Entonces también entendamos eso. Venga, ese es un tema que dará muchísimo de qué hablar. Veremos qué es lo que pasa. Yo creo que no va a tener las aguas tan tranquilas Diego Coca, a pesar de que no haya eliminatoria. Y lo de Tigres, yo insisto, no fueron las formas. No fueron las formas. No fueron las formas, y lo que es un hecho es que en las próximas horas va a ser presentado oficialmente como técnico de la selección mexicana Diego Coca. Rafa Ramos, Jorge Pietrasanta, gracias. Continuamos en SportsCenter.